En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haber llegado hasta aquí ya es un buen signo de disciplina, de firmeza, de paciencia en este camino de formación en torno a la vida y carisma de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Hoy nos vamos a dedicar al último capítulo de este primer módulo. Este primer módulo, les recuerdo una vez más, ha sido destinado al contemplar, al contemplari, porque el segundo módulo será destinado al Alistradere Contemplata. En el primer módulo entonces a lo que nos hemos dedicado es a recorrer las huellas de nuestro Padre Santo Domingo que den cuenta de la formación interior que Domingo de Guzmán ha tenido y de las realidades en las que ha vivido, con las que ha dialogado y a las que ha tenido que responder desde el Evangelio. Este cuarto capítulo está dedicado a la región narbonense y lo vamos a dividir en dos partes. La primera, como lo hemos hecho en sesiones anteriores, la contextualización geográfica, política y religiosa, en sus aspectos más generales. Y la segunda idea, sobre la oportunidad que supuso las herejías. No voy a entrar en detalles sobre las herejías porque será tema del siguiente capítulo, pero aquí solamente definiremos cuáles fueron las oportunidades que encontró Domingo en estas herejías. Vamos entonces a lo primero, hacer algunas definiciones al menos de regiones, porque cuando hablamos de la Narbonense nos estamos refiriendo a una región que recibe su nombre por una ciudad muy importante al sur de Francia, Narbona. Entonces esto nos ubica en que la región narbonense nos remite inmediatamente al sur de Francia, que en otros contextos es conocida como el Languedoc, la región del Languedoc. Pero Languedoc viene más de la lengua vernácula hablada en esta región, el occitano o el occitaní o el occitano. Es una lengua que ha aportado mucho al francés que hoy conocemos. Entonces, en últimas, la Narbonense o el Languedoc nos referimos al sur de Francia. Entonces, ubiquémonos hacia el sur de Francia porque ahí Domingo de Guzmán tendrá la primera casa de los frailes predicadores. Bueno, pero precisamente cuando hablamos de la región narbonense no solamente nos referimos a una delimitación cultural, sino también a una delimitación eclesiástica. El arzobispado de Narbona, que era el principal por esta región del sur francés. Entonces, cuando hablamos de la narbonense, nos referimos también a una nomenclatura eclesiástica, a una división eclesiástica. Y a nivel civil vamos a tener en cuenta el condado de Tolosa, que también empieza a tener auge e importancia, renombre en tiempos de nuestro Padre Santo Domingo. Estamos hablando ya del siglo XIII, del 1203, 4 y en adelante. Porque Domingo fijará su mirada en esta región de la Narbonense, del Languedoc, y hay otra palabra que quiero que no olviden y es el Albigeois, que es una ciudad, recibe ese nombre, esa regioncita que está dentro de la región del Languedoc y de la Narbonense, que se llama Albi, cerca de Toulouse relativamente. ¿Por qué quiero que tengan en cuenta esa palabra, el Albigeois o la ciudad de Albi? Porque ahí fue el centro de operaciones de los herejes que conoceremos como cátaros y valdenses. Cátaros y valdenses que, como he dicho ya, sus definiciones serán mejor mencionadas en el capítulo siguiente. Por eso a los cátaros y valdenses se les llama albigenses en general. Es un término general por la región, el Albigeois. Y la región recibe el nombre por una ciudad que se llama Albi. Entonces, a ver si resumimos. La región narbonense es el sur de Francia o parte del sur de Francia, que obedece ese nombre a la ciudad importante de la Narbona.
En otros contextos se conoce como el Languedoc, por la lengua vernácula manejada allí, que es como una de las raíces del francés que hoy conocemos, la lengua francesa. Entonces, precisamente, esa región llamada Languedoc, lengua del Occitán, o la Narbonense, por la ciudad de Narbona, contiene en una partecita la región del Albigeois, que obedece ese nombre a la ciudad de Albi. ¿Por qué es importante mencionarlo aquí? Porque ahí será el centro de operaciones de los dos grupos herejes con los que Domingo tuvo que encontrarse, los cátaros y los valdenses, que en general se les llama albigenses. Sencillo, ¿verdad? Bueno, a nivel civil, como también les mencioné, es importante recordar el condado de Tolosa, precisamente porque la ciudad de Tolosa será el lugar donde Domingo tendrá la primera casa de los frailes predicadores. Hay regiones, o mejor, hay ciudades que quisiera que desde ahora ya aprendiéramos a escuchar, que yo sé que muchos de ustedes ya las conocen de memoria, estas ciudades. Algunos también ya las habrán visitado. Estamos hablando de Tolosa o Toulouse, el lugar donde nace la orden de predicadores, digamos como casa, como institución. También Carcasona, uno de los lugares donde Domingo predicará. Fanjeaux, Prulla. Prulla es el lugar donde las monjas contemplativas empiezan su camino. Albi, hemos dicho, Narbona. Son ciudades que ya deben parecernos familiares porque tendrán mucha repercusión en la inspiración de la orden de predicadores, las razones por las que nace la orden de predicadores. En definitiva, nos estamos ubicando al sur de Francia. Ahora bien, en esta primera idea también quisiera contextualizar en rasgos generales lo religioso y lo político. Y tengo que mencionar una palabra importante que también quisiera que aprendiéramos: la cristiandad. La cristiandad. ¿A qué nos referimos con cristiandad? Porque esto define el contexto político y religioso del momento de nuestro Padre, no solamente al sur de Francia, en parte de la Europa que hoy conocemos, pero específicamente allí nos vamos a ubicar. ¿Qué es la cristiandad? El establecimiento del orden temporal, es como la organización de las cosas temporales, es decir, de los imperios o de los poderes, de las situaciones del mundo temporales, de los poderíos temporales, pero bajo el criterio del Evangelio y de la fe. Es decir, teniendo en cuenta en que profesamos una sola fe y esa fe es en Cristo. Es como si dijéramos que cristiandad se refiere a una usual relación intrínseca entre el trono y el altar, es decir, los reyes y el clero, en este caso liderado por el Papa. Rey y Papa son dos poderes que en este momento tienen una relación profunda. Entonces la cristiandad de alguna manera se refiere, al menos en este caso concreto, a la ubicación del orden temporal, pero bajo los criterios del Evangelio, bajo los criterios de la fe. Porque precisamente la fe da para ordenar el tiempo. Entonces la fe, así como es un mensaje religioso, también lo es político. Recuerden, estamos hablando del siglo XII y el siglo XIII. La unidad entre trono y altar. Quizá sepamos mucho más de esto si ponemos la diferencia de nuestro tiempo presente. Ahora hay una división absoluta, diremos, entre trono y altar. ¿Por qué? Porque los estados laicos, precisamente, son aquellos que se separan por completo de cualquier motivación o influencia religiosa. Ciertamente, eso es lo que tenemos aquí en nuestro país. Así, entonces, la política es a lo público,
lo que la fe es a lo individual y personal. Tú confiesas tu fe íntimamente, mientras que la política se basa en lo público. Pero sabemos que en el orden cotidiano estas distinciones a veces tienen sus matices, porque no siempre hay una división y una ruptura total, porque todo ciudadano también confiesa una fe, al menos en su gran mayoría aquí en Colombia. Así que estamos hablando que en tiempos de nuestro padre, siglo XII, siglo XIII, la cristiandad se refería a la organización del tiempo de los poderes temporales, pero bajo el criterio del evangelio y de la fe, es decir, salvaguardando la fe. Ahora bien, ¿cuáles son esos bienes que la cristiandad, rey y papa, vasallos, condes y clérigos, debe salvaguardar juntos? Porque son bienes de la humanidad, son bienes humanos. La paz es el primero, la libertad de la iglesia es el segundo y la ortodoxia es el tercero. Cuando hablamos de ortodoxia nos estamos refiriendo al pensamiento adecuado, el buen pensar, el pensar bien, el pensamiento recto, o en otras palabras, el pensamiento correcto. Pensar adecuadamente, esa es la ortodoxia. Y en el campo religioso cristiano tenemos que decir que la ortodoxia es entender bien el evangelio, entender adecuadamente la palabra de Dios, la fe en últimas, comprender adecuadamente las verdades de la fe. Entonces se salvaguardaban estos tres bienes en la cristiandad, en esa relación entre trono y altar, entre rey y papa, entre reyes y clérigos. La paz, una vez más decimos, la libertad de la iglesia y la ortodoxia. Entre estas tres hay una que es más preponderante, la ortodoxia. ¿Por qué en tiempos de nuestro Padre Domingo es más importante la ortodoxia? Porque en algún momento, cuando se equivoca en el recto pensar, la acción y por tanto el orden temporal se desequilibra. Un error en la idea y la práctica sufre las consecuencias. Por eso la ortodoxia llevaba a una ortopraxis. La ortopraxis es el recto proceder. Si yo entiendo bien, voy a saber actuar bien. Lo mismo ocurre en la fe. Si entiendo bien una verdad de fe, si comprendo bien la revelación de Dios en lo que se me permite como ser humano, voy a actuar bien, voy a actuar en consecuencia, adecuadamente. Entonces, en esa medida es que la ortopraxis era como la hija más salvaguardada y en la que más se prestaba atención, no perderla, la ortopraxis. Ahora bien, ante esos tres bienes que la cristiandad guardaba, hay unas amenazas. Esas amenazas, la primera, divisiones. Estamos siempre referidos a este sur francés. Divisiones. ¿Por qué habían divisiones a nivel temporal de reinados, de condados, ¿verdad? Al sur de Francia. ¿Por qué las divisiones? Por guerras de poder temporal, específicamente de territorios. Entonces los vasallos que responden a un rey mayor estaban tratando de acumular poderes temporales. Y aquel que ambiciona poderes temporales no puede otra cosa que dividirse de otros. Además que ese era el pan cotidiano del sur de Francia, del Reino de Castilla, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, de todos los contextos geográficos, políticos y económicos de los que hemos hablado aquí. La conquista del poder, y esto creaba guerras y divisiones. Fundamentalmente la palabra aquí clave es división. Había mucha división a causa del poder. Y en el sur francés sí que era frecuente esta lucha, pugnas por el poder, por la división del poder.
Entonces eso atenta contra el primer bien que la cristiandad se disponía a guardar, la paz. Había mucha guerra al sur de Francia. Una segunda amenaza tiene que ver con las expropiaciones a la iglesia. Por una razón de fondo, muchas, pero una que es más específica y que nos interesa más en este caso, y son las desigualdades entre la nobleza y el poder eclesiástico. Entonces los vasallos de ese sur francés no tenían muchos recursos, porque la guerra, y eso lo sabemos muy bien en nuestro país, la guerra demanda rubros, la guerra trae pobreza. Y en el plano de los nobles del sur de Francia, esta pobreza sí que se hace sentir. Entonces buscan un foco donde puedan obtener bienes fácilmente. Y este foco es el mundo eclesiástico. Entonces se dan expropiaciones a los templos, quemas a las iglesias, exilios a algunos obispos y llegan hasta el punto de asesinar a algunos clérigos. ¿De dónde viene toda esta maldad? De los vasallos, de los que tenían porciones de territorio que cuidar y no tenían cómo hacerlo porque no tenían el armamento militar, por tanto necesitaban bienes, y el único foco donde se encontraban con bienes fácilmente era la iglesia. Así que el sur de Francia estaba hecho un caos, y esta segunda amenaza de la que les hablo, la expropiación a las iglesias, es precisamente una amenaza en contra del segundo bien que la cristiandad quería guardar. Ese segundo bien era la libertad de la iglesia. Entonces la iglesia cada vez más estaba siendo reducida en sus bienes temporales, y ya veremos en la tercera amenaza en sus bienes espirituales. La tercera amenaza eran las herejías. Es decir, ¿qué entendemos por herejías o por herejes? Entendemos aquellos que han reducido el evangelio, que han entendido mal la verdad del evangelio y que por tanto han destinado a vivir aparentemente de acuerdo al evangelio, pero sin una inspiración real en el auténtico evangelio. Entonces el hereje es aquel que reduce el evangelio, aquel que minimiza la verdad de la fe o que la entiende mal, la tergiversa, equivocadamente la entiende. Entonces, los herejes son aquellos que, alejándose de la ortodoxia, caminan en la heterodoxia. Esa es otra palabra. Si ortodoxia es el recto pensar, la verdad dicha adecuadamente o comprendida adecuadamente, el recto pensar, la heterodoxia es la alternativa de ese pensamiento. Es decir, entender de otro modo esto, entender de otra manera el evangelio. Y en su mayoría de casos, en el caso del sur francés, esos desvíos estaban fundados en la mentira, en la falsedad. Había allí mentira. Así que nos estamos refiriendo a la tercera amenaza que ponía en peligro la ortodoxia, el tercer bien de la cristiandad. Entonces, guerras, divisiones, expropiación de las iglesias y por tanto cundían los herejes. Fíjense ustedes, qué panorama este, ¿no? Un desorden político, religioso, económico al sur de Francia. Era un caos. Ahora, estas herejías o estos herejes, como les he dicho yo antes, tienen el nombre de albigenses porque son los que se ubican en esa región del Albigeois, pero que se extienden con mucha facilidad al condado de Tolosa, a toda la provincia narbonense y al Languedoc, ¿no? Entonces aquí es donde entra a jugar parte importante lo que aprendimos en esa primera partecita que les estaba diciendo. Entonces los herejes, cátaros y valdenses, acuérdense muy bien de estas palabras, de estos grupos de herejes, cundían en esta región y generaban odio a la iglesia, por supuesto. Eran falsos cristianos, pero
estos tildaban a la iglesia de ser falsa, es decir, de no seguir el evangelio. Y ellos estaban convencidos de esto. Habrá también que ver qué razones tenían, y entre ellas, con seguridad, muchas razones verdaderas. Esto fue de lo que se dio cuenta nuestro Padre Santo Domingo. Así que estos herejes influenciaban a no pocas generaciones de reyes, de vasallos, de condes, y así se iban metiendo en toda la realeza del sur francés. Entonces, sembraban su veneno en contra de la iglesia, tildando a la iglesia de falsa iglesia, de falso evangelio, de la prostituta, de la ramera, en fin, adjetivos que estos herejes tienen cotidianamente en sus anuncios públicos, en medio de la gente pobre y humilde que veía en ellos un ejemplo bueno a seguir. Entonces, estas influencias de los herejes se extienden a ciudades que les mencioné hace un rato. Carcasona era una ciudad llena de albigenses. Tolosa, llena de albigenses. Albi, llena de albigenses. Y no era que los reyes o los condes se convirtieran en herejes, sino que los herejes, los cátaros y valdenses, llegaban a las familias reales por las madres, por las hermanas, por las tías, por las esposas. Ellas eran las que movían esta herejía al interior de las casas reales. Muy importante esto, porque Domingo también utiliza la misma táctica. Conquista a las mujeres a un estilo de vida perfecto, pero desde el cristianismo entendido como la iglesia lo entiende, desde la ortodoxia. Bueno, ahora bien, estas herejías, quiero mencionar rápidamente, eran muy adecuadas para los príncipes. ¿Por qué? Porque los príncipes tenían un estilo de vida moral dudoso. Se preocupaban de todo menos de tener una vida recta y honorable. Entonces, para los príncipes era más conveniente los cátaros y valdenses este tipo de fe, porque con tal de ayudarles a ellos, de apoyarlos a ellos, de darles un espaldarazo, ellos les aseguraban la eternidad a los príncipes. Era como un intercambio de bienes. Los herejes le daban a los príncipes el bienestar de una vida eterna, y los príncipes le daban a los herejes el apoyo, el cuidado y el permiso de a sus anchas predicar por todos sus territorios. Una segunda idea, y esta es la final que vamos a trabajar en esta sesión, son las herejías, especialmente la oportunidad que supuso las herejías. Ya estamos hablando de dos específicamente, los cátaros y los valdenses. De los cátaros hablaremos en el capítulo que viene. Fray Fabio se encargará de detallar a qué se refieren las herejías albigenses o cátaros y valdenses. Pero solamente quiero mencionar 4 frutos de estas herejías. Cuando Domingo se encuentra con ellas. Primer fruto. Estas herejías hacen valorar en ese momento la palabra de Dios vivida, que era algo de lo que se olvidaba la predicación de la iglesia en ese momento, que la palabra se debe vivir, ya no solamente decir ordenadamente, sino vivir. La fuerza de los herejes estaba en su forma de vida. Vivían pobremente, anunciaban siendo pobres el evangelio, y una exigencia y una radicalidad que hacía creíbles sus mensajes, su estilo de vida. A veces no tenían ideas muy brillantes, porque había mucha falsedad en sus ideas, pero su estilo de vida atraía a muchas personas. Segunda oportunidad que se encontró en estas herejías. Expuso estas herejías
el pecado o uno de los pecados de la iglesia. Preocuparse solamente por los bienes temporales y descuidar la evangelización. Esto fue lo segundo que descubrió las herejías. La herejía mostró en ese entonces que la iglesia había puesto su mirada, los clérigos ante todo, habían puesto su mirada en los bienes temporales y se habían olvidado de las almas, de la predicación de las almas. Tercer bien que se obtienen de estas herejías. Ellas le ayudaron a Domingo a redescubrir la eficacia de la vida apostólica. Claro, porque la vida de los apóstoles era una vida en pobreza y así eran los herejes. Era una vida común y así eran los herejes, todos en manada, predicando. Y una predicación itinerante, unos mensajeros que iban y venían, como los cátaros y valdenses, y esto redescubrió en el corazón de Domingo, y para la iglesia en general, precisamente una vida apostólica rica nuevamente. Había que volver a la vida de los apóstoles, porque los herejes lo estaban haciendo y estaban teniendo éxito. Cuarta oportunidad o cuarto fruto de estas herejías, que ayudan a distinguir lo verdadero de lo falso. En el caso de Domingo, le ayudan a agudizar muy bien lo que había aprendido en Palencia y lo que había aprendido en Osma. Distinguir lo verdadero de lo falso. Porque los herejes parecían cristianos. Parecían. Pero en profundidad no lo eran. Este es el talante contemplativo, capaz de distinguir lo verdadero de lo falso, de lo bueno de lo malo. Estas cuatro son los frutos que uno podría decir, estos son los frutos que las herejías producen. Valorar la palabra de Dios vivida, exponer un pecado de la iglesia, la ubicación de los ojos en los bienes temporales exclusivamente, redescubrir la eficacia de la vida apostólica o el heroísmo de lo que es vivir apostólicamente, como los apóstoles quiero decir, y la necesidad de distinguir lo falso de lo verdadero. Estas cuatro las vamos a ver en la conclusión de de estos capítulos. Así que, ¿qué era lo necesario aquí, hermanos? ¿Qué era necesario para esta región? Pues nada más que convencer corazones. No se trataba de la fuerza de la guerra, como de las cruzadas. Domingo nunca estuvo a favor de las armas. Precisamente su fuerza radicó en su palabra y en su ejemplo de vida, en su palabra hablada y su palabra vivida. Entonces, Inocencio III, una figura, un papa importante a tener en cuenta aquí, del que también se hablará en el próximo capítulo. Inocencio III, Diego de Osma, el amigo de Domingo, el obispo de Osma, Domingo de Guzmán y algunos monjes cistercienses, lo que debían hacer en esta región, por lo pronto, era convencer corazones, pero convencer corazones con un estilo de vida intachable, como los herejes estaban haciendo, porque estaban teniendo muchos adeptos, estaban ganando muchas almas. Por eso es que decimos que las herejías fue una gran oportunidad para Domingo de Guzmán. Nosotros, la orden de predicadores, la familia dominicana, es el fruto de una contemplación de Domingo de cara a esta realidad. Si los herejes, diciendo mentiras, falseando el evangelio, son tan atrayentes, ¿cómo sería si un predicador viviera según el evangelio y atrayera? Sería invencible. Que Dios nos guarde. Oh luz de la iglesia, doctor de la verdad, modelo de esperanza, marfil de castidad. Tú nos diste a beber generosamente el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, únenos a los bienaventurados.